Hablando, mis amados hermanos, acerca de la túnica bordada. Vamos a hacer ese breve resumen que siempre hacemos, ¿verdad? Y vamos a hablar de la envidia. Todo esto viene como consecuencia de hablar de el sacerdocio. Amén. Vamos a avanzar. La Biblia dice claramente en el libro de Éxodo capítulo 28 versículo 4, habla acerca de las vestiduras. Amén. Que harán, dice, son estas: el pectoral, el efod, el manto. ¿Se recuerdan? Pues de eso ya hablamos. Y estamos todavía dentro de la túnica bordada. Es lo único que vamos a mencionar en este momento. La palabra túnica significa cubrir. Y de la gematría que hemos hablado, ¿verdad? Ya no voy a leer todo porque ahí está en la pantalla. También ya mandé la presentación. Vamos a dar nada más lo que dice: que la túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Entendiendo esto fue que llegamos a las citas, ¿verdad? Del libro de Mateo capítulo 15 versículo 19 al 20, Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23, y luego sacamos el listado de 15 cosas, y como ya lo hemos mencionado, nos quedamos nada más con 15, porque buscando las demás versiones de la Biblia hubiéramos sacado muchas más. Amén. Vamos a leer: número 1, los malos pensamientos; número 2, los homicidios; número 3, los adulterios; número 4, las fornicaciones; número 5, los robos o los hurtos; número 6, los falsos testimonios; 7, las calumnias; número 8, las avaricias; número 9, las maldades; número 10, el engaño; número 11, la lascivia; y número 12, el que estamos hablando hasta el día de hoy, la envidia. Nos faltaría la maledicencia, que es la 13, la soberbia 14 y la insensatez, que es la 15. Amén. Explicamos entonces de que la envidia dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. De esto ya lo hablamos la semana pasada. El siguiente significado es deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. El siguiente significado es tristeza y pesar por el bien ajeno. Amén. Si no recuerdo mal, creo que por ahí fue donde casi que nos fuimos quedando. Y no creo que mencionamos estos significados. Sí, mencionamos estos aún. Sí, pues aquí fue de que en la cita, déjenme ver, sí, aquí es esta la cita de Marcos capítulo 7 versículo 22. Me recuerdo que les dije, ¿verdad?, de que buscaran esa cita en sus Biblias para ver si decía ojo maligno, en donde esta dice envidia. Algunas versiones, bueno, dentro de las que yo busqué, la mayoría decían ojo maligno. Mas sin embargo, esta versión dice la envidia. Entonces dice Marcos 7:22. Vamos a regresar acá. Dice acá: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Y menciona acá la envidia. Y explicábamos que otras versiones dicen el ojo maligno, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, que son las tres que nos hacen falta. Dicen: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero el versículo 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen. Y ahí está el listado de las 13 cosas que habla Marcos, y aparte las otras que habla Mateo, ¿verdad? Y habla del ojo maligno. Explicamos, si no recuerdo mal, la semana pasada acerca de que este ojo maligno tiene que ver con lo que es la visión, la envidia y la malicia. Y explicábamos de que básicamente entonces la puerta abierta para la envidia son los ojos. Amén. Y el día de hoy vamos a dar el segundo significado de los significados que da la concordancia.
Y dice que el ojo maligno o la palabra envidia, el significado que tiene, dice, por las miradas celosas. Amén. Entonces aquí ya llama poderosamente la atención de que ya la envidia entonces está vinculada con lo que son los ojos, pero aquí ya que expresa no solamente a los ojos, sino también a lo que es la forma en la que uno ve. Entonces, qué tremendo, mis amados hermanos, de que la envidia puede manifestarse en la forma en la que uno ve. Y dice acá, que al relacionar lo que estoy hablando, ¿verdad? De que no tiene que ver solamente con la forma en la que uno ve, sino ya a esa forma se le agrega los celos. Entonces, como lo hablábamos, ¿verdad? Cuando estábamos allá en Guatemala, de que la Biblia muestra de que hay celos, ¿verdad? Excesivos, celos de posesión, pero también hay celos, mis amados hermanos, que definitivamente no son celos de parte del Señor, porque la Biblia habla sobre los celos y dice que el Dios que tenemos es un Dios celoso, que Él dice nos cela como una virgen pura con tal de llevarnos al Señor de esa forma, pero no son esos celos enfermizos o posesivos, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando ya se habla de envidia, la envidia sí está íntimamente ligada con esa forma celosa de ver, que repito, no son esos celos de propiedad o de pertenencia, sino son celos posesivos que tienden en determinado momento hasta ser celos controladores. Y lo tremendo con los celos, mis amados hermanos, que se pueden manifestar por medio de la mirada, por medio de lo que uno ve, es que la Biblia nos muestra de que la Biblia lo dice claramente, habla acerca de un espíritu de celos. Entonces aquí ya a la envidia, y así es como el reino de las tinieblas va trabajando, a la envidia se le van sumando en este caso los celos, ¿verdad? Ese espíritu de celos, y esta es la forma, como lo hemos mencionado en alguna oportunidad, de cómo las legiones se van formando en una persona, amén, que por medio de la envidia se le puede abrir la puerta no solamente a los celos, sino al espíritu de celos, que la Biblia nos muestra de que como el espíritu de celos tiende a viajar hacia, sobre todo, a lo que es dentro del matrimonio, cuando una persona pues está casada y otra persona siente celos de su cónyuge, entonces esa es la puerta abierta al adulterio. Pero no me quiero detener tanto ahí, sino quiero avanzar en el tema, ¿verdad? Acerca de la envidia, y ahí ya dentro de lo que voy mencionando, vemos cómo entonces se pueden ir formando la persona una entidad espiritual, pero que no sea de parte del reino de la luz, sino de parte del reino de las tinieblas. ¿Cómo? Por la forma en la que se ve, se puede abrir la puerta a la envidia. La envidia le abre la puerta a los celos, y los celos le abren la puerta al adulterio, y el adulterio pues le abre la puerta a la muerte. Entonces démonos cuenta ahí como por algo que ustedes y yo pudiéramos pensar como lo es la envidia, tan insignificante o tan normal o tan común, puede llegar la persona hasta a experimentar la muerte. Pero no me quiero detener ahí, vamos a avanzar. El tercer significado que da de la palabra envidia, o de lo que estamos viendo en otra versión de el ojo maligno, dice que es de percepción, escuchen esto que tremendo, mental o espiritual. O sea, de que la envidia puede ser algo que estorbe. Si habla de que la envidia aquí de percepción mental, yo les he explicado a ustedes en más de una oportunidad de que cuando se habla de la mente, el corazón, el alma, aún hasta hay alguna versión que dice el hígado, ¿verdad? Está vinculado con lo que es el alma. Y aquí dice que la envidia puede percibirse de una forma mental, que tiene que ver con el alma, o de una forma espiritual, que tiene que ver lógicamente con el espíritu, ¿verdad? Pero el espíritu humano, no el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí entra ya algo muy, muy tremendo, muy delicado, de cómo, mis amados hermanos,
La envidia puede estorbar en nuestros pensamientos y si no se controla por lo que estamos hablando, tiende a estorbar lo que es el espíritu de la persona. Y aquí les repito lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De que entonces la persona, en lugar de ser un cristiano espiritual, digamos un cristiano lleno del espíritu, que podemos entender, bueno, si está lleno del espíritu, entonces es un cristiano espiritual. Puede pasar a ser siempre un cristiano, pero lejos de estar lleno del espíritu, puede estar lleno de envidia. Entonces su nivel espiritual, digámoslo así, sería un cristiano envidioso. Y eso pues definitivamente no cabe en nuestras vidas. Miren, lo tremendo de la envidia, mis amados hermanos, es, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Es la tristeza, el pesar, el dolor por aquello que yo no tengo. Yo puedo ver que alguien tiene algo mejor que yo y en lugar tal vez de esforzarme por obtenerlo, por alcanzarlo, me voy a estar peleando, voy a estar combatiendo, voy a estar queriendo ser mejor que el otro y tal vez, no tal vez, sino tiende a hacer algo ilógico, como por ejemplo, ¿verdad? Si se recuerdan, esto lo mencionamos allá en Guatemala en más de alguna oportunidad, de cómo cuando uno se va consagrando al Señor, el Señor lo va ubicando a uno en las áreas en las que uno tiene que servir. Por ejemplo, que alguien pueda tenerle envidia a uno de la alabanza, o uno de la alabanza tenerle envidia a uno de los servidores, cuando en realidad su función ni siquiera es en la alabanza o en el área de servicio, sino es en la otra. Y es ahí en donde yo puedo estarme esforzando por querer ser mejor que alguien, pero no en realidad esforzándome por querer ser mejor para el Señor, sino por envidia, querer demostrarle al otro que yo soy mejor. Y al final yo les digo, si mi punto, mi fin, mi razón es ser mejor que el otro, entonces ¿a quién le estoy sirviendo? Definitivamente no le estoy sirviendo al Señor, sino estoy siendo influenciado en el espíritu mío, en el espíritu humano, por la envidia. Y al final es aquí en donde la Biblia habla, ¿verdad?, acerca de que nuestras obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. Y esto lo hemos explicado también allá en Guatemala en más de alguna oportunidad. Uno de estos días alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué vendría a ser un trapo de inmundicia? Casualmente, la persona que me preguntaba esto, ¿verdad?, tiene perros. Y los perros, ustedes saben que si están en la casa, pues ni modo, si no salen, hacen sus necesidades adentro de la casa. Entonces yo le decía, mire, un trapo de inmundicia vendría a ser como, por ejemplo, usted mira que las necesidades de sus perros están ahí hechas en el patio y vengo y yo recojo esas necesidades con un limpiador, por ejemplo, el que se utiliza para limpiar la estufa, para limpiar la mesa, ok. Y luego vengo y con ese mismo trapo querer volver a limpiar la estufa o la mesa. O sea, definitivamente yo creo que si hemos utilizado un trapo para recoger las necesidades de nuestros perros, ese trapo no creo que lo volviéramos a usar, sino antes bien, primera y última vez que lo utilizo para eso. Eso es un trapo de inmundicia. Pero cuando se escudriña un poco más, y lo digo con todo respeto, sobre todo por las hermanas, ¿verdad?, que están conectadas, pero cuando se habla de un trapo de inmundicia, el ejemplo que la Biblia pone, bueno, la concordancia sobre todo, y los diccionarios, es como cuando se desecha una toalla sanitaria, utilizada por la mujer, lógicamente, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué es o para qué fue que se utilizó esa toalla sanitaria? Pues para limpiar o para que reciba, ¿verdad?, aquellas cosas pues que el cuerpo de la mujer están desechando porque no le son útiles. Y lógicamente lo digo con todo respeto, mis amadas hermanas, una vez esta prenda ya haya sido utilizada, yo creo que sería ilógico, sucio y tal vez hasta asqueroso el hacerse la idea de no tengo toallitas, voy a usar la que ya usé. O sea, es ilógico, repito, sucio y asqueroso. ¿Por qué? Porque eso es un trapo de inmundicia. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque esto es lo que viene a ser la envidia, mis amados hermanos, perdón, en el corazón de aquel
que está compitiendo con otro hermano dentro de la congregación por ser mejor. Entonces su fin de ser mejor no es ofrecerle un mejor servicio al Señor, sino simple y sencillamente querer ser mejor que otro ser humano. Y recordemos que la Biblia claramente dice, mis amados hermanos, que en relación a la estima, ¿verdad? Ustedes y yo deberíamos de tener en más alta estima al hermano que está esforzando o matando o quitando la vida por demostrarle al otro que yo soy mejor. Porque al final, mis amados hermanos, si dentro de nuestra mente, nuestro pensamiento está eso, el querer demostrarle a alguien que yo soy mejor, entonces se cumple lo que la Biblia dice de los fariseos, de que cuando un fariseo ora, dice, le gustaba orar en las esquinas. ¿Para qué? Para que la gente los viera, los alabara y dijera, miren cómo oran los fariseos y los tuvieran en alta estima, pero solamente los hombres. Y dice el Señor, ciertamente les digo que ya han recibido su paga, ya han recibido su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de una persona que por envidia busca hacer las cosas? La gloria de los hombres, no la gloria del Señor. Y recordemos, mis amados hermanos, que esa fue la razón por la cual Dios desechó a Saúl, de que Saúl cometió error tras error tras error, y cuando ya viene Dios por medio del profeta y lo confronta, Saúl dice, miren qué tremendo, porque Saúl reconoció, y Saúl dice más o menos, sí, yo entiendo, sé, reconozco, si lo queremos ver, reconozco que he fallado, pero hónrame, le dice, delante de los hombres. Entonces imagínense, Dios le estaba enviando una corrección. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Anhelar la honra de los hombres. Y eso fue lo que le valió, mis amados hermanos, para ser descontado. Entonces, repito, ¿qué es lo que la envidia hace? Que yo, como el ejemplo que estaba poniendo, ¿verdad? Como ministro de alabanza, que yo como servidor, que aunque yo como pastor le quiera demostrar a otro pastor, a otro servidor, a otro de la alabanza, de que yo soy mejor que él. Eso es lo que hace la envidia. Y como ya lo estamos hablando, ¿y a dónde lleva el hacer eso? A ser destituido del cargo, del puesto, del llamado, del privilegio que Dios me ha dado, y a que lo que yo haga pensando, porque todos ustedes y yo mismo ahorita estoy predicando y yo puedo pensar que lo que estoy haciendo es para el Señor. Pero si lo estoy haciendo por envidia, entonces esta prédica el Señor la toma como un trapo de inmundicia. Por más que tal vez ustedes sean edificados con la palabra que se está predicando, pero si yo lo hago por envidia, si yo lo hago para demostrarle al otro pastor amigo de que mis prédicas, por ejemplo, son mejores que las de él, eso el Señor no lo recibe. ¿Por qué? Porque aunque esté predicando la palabra, mis obras son como consecuencia delante del Señor un trapo de inmundicia. Por eso la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, dichoso el hombre aquel cuya conciencia no lo acuse, dichoso el hombre aquel el Señor no le tome en cuenta sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué dichoso? Si ustedes y yo sabemos de que somos pecadores por naturaleza, pero ¿por qué uno llega a ser dichoso o bienaventurado? Porque si el Señor no toma en cuenta nuestros pecados, eso significa, mis amados hermanos, que nosotros nos hemos despojado, que nosotros nos hemos ministrado. Y como yo se los hablé mucho tiempo allá, sobre todo, ¿verdad?, a los de la alabanza, porque fue el área que yo cubría, de que como ministros de alabanza tenemos que aprender a vivir como lo que somos. Ciertamente unos son varones, otras son mujeres, pero solamente por formar parte de un ministerio somos ministros, no primarios, pero ese debería de ser el estilo de vida de un ministro, de alguien que dentro de la iglesia tiene un privilegio. ¿Por qué? Porque nada, mis amados hermanos, de lo que ustedes y yo llegamos a hacer a la iglesia, lo llegamos a hacer para los hombres. Y si ese fuera el caso, que yo llego a la iglesia, pero que lo que yo llego a hacer, lo llego a hacer por el pastor, lo llego a hacer para la pastora, lo llego a hacer para que me vean, vuelvo a la carga. Entonces todo lo que yo estoy haciendo, aunque sea dentro de la iglesia, el Señor no lo toma en cuenta. ¿Por qué?
porque es un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo para Él, sino lo estoy haciendo para gloria mía. Y aquí se cumple lo que yo les decía en alguna oportunidad, ¿verdad? De que lamentablemente, mis amados hermanos, a como está el tiempo de perdido, ya mucha gente dentro de las congregaciones no quiere ser la luz, ¿verdad?, del mundo, que la Biblia dice que ustedes y yo somos la luz del mundo, sino quiere ser la estrella de la iglesia. Estrellas en la iglesia, a como está el tiempo, como les repito, hay por montones, mis amados hermanos, y esas son las personas que luego se convierten en estrellas errantes. ¿Por qué? Porque no tienen una cobertura, porque siempre han querido hacer su propia voluntad, y pareciera como que me estoy saliendo del tema, pero no. ¿Por qué? Porque todo lo hacen por la envidia, que la envidia se percibe, según lo que estamos hablando, por una forma mental, en otras palabras, de una forma almática, pero también de una forma espiritual. Entonces aquí démonos cuenta cómo la envidia llega a trastocar el alma de la persona que se deja influenciar o ministrar, pero también le influencia el espíritu. Y aunque sé que tal vez voy a preguntar y no se van a atrever a responderme, pero díganme ustedes, mis amados hermanos, si una persona ha permitido que su espíritu, no el Espíritu Santo, porque es esa parte, ¿verdad?, pero que el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros sea trastocado por la envidia, entonces díganme ustedes, ¿qué de espiritual esa persona puede tener? Al final, repito, todo lo que haga en su pensamiento tal vez va a pensar que es para Dios, pero Dios no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque está siendo influenciado por la envidia. Al final, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, lo muestra la Biblia, somos cartas abiertas. Y como yo se los decía, si se recuerdan, cuando yo estaba en Guatemala, por algo, mis amados hermanos, a los que el Señor nos ha puesto como pastores, por algo nos pone como pastores. Tenemos, no es que nos creamos más que las ovejas, pero si el Señor nos ha puesto como ministros, es porque más de alguna forma mayor en lo espiritual tenemos. Y recuérdense que de esto, todo lo que hemos estado hablando estas semanas es como consecuencia del sacerdote, que yo les expliqué desde el primer tema que dimos del sacerdocio, que por qué uno tiene que aprender a ser sacerdote, porque el sacerdote está llamado, está obligado a ver más allá de lo que ven las ovejas. Amén. Y esa es la razón por la cual ustedes y yo, si experimentamos, si sentimos envidia, no deberíamos de darle mayor interés, mayor profundidad, dedicarle mayor tiempo. ¿Por qué? Porque esto puede pasar de ser un sentimiento a, como lo estamos viendo, ¿verdad?, a estorbar el alma o a estorbar el espíritu. Y vuelvo a la carga y repito y pregunto, ¿y de qué me sirve a mí, mis amados hermanos, pretender que porque tengo un privilegio y dárselo al Señor, pero si lo hago por envidia o lo hago con envidia, definitivamente no soy una persona espiritual? Lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para el Señor, sino lo estoy haciendo para un Baal. ¿Y saben qué es lo sorprendente de los Baales? Que la Biblia muestra que la palabra Baal significa Señor, y muchas veces ese Señor no es el Señor Dios, sino es el Señor, pónganle su nombre, el Señor William, el Señor, lo voy a decir así, aunque se escuche extraño, ¿verdad? Porque Baal no significa señora, significa Señor, el Señor Blanca, el Señor Jairo, el Señor Patti, el Señor María. Entonces muchas veces cometemos ese error, mis amados hermanos, y la envidia nos lleva a hacer las cosas solo para el Señor, pero para el Señor William, entiéndase, ¿verdad? No para mí, que ustedes hagan las cosas para mí, sino para uno mismo. Y es ahí en donde ya uno pierde, mis amados hermanos, el entendimiento, el razonamiento, y piensa, repito, que le está haciendo las cosas para el Señor Dios, para nuestro Dios, y muchas veces ni cuenta nos damos, como Sansón, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor se apartó de él y no se dio cuenta. Y muchas veces nos pasa lo mismo, que la envidia hace que no nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo hace mucho tiempo ha dejado de ser para el Señor. Y es para mí, Señor, porque eso es lo que significa la palabra Baal. Lo sorprendente de esto, mis amados hermanos, es que cuando escudriñamos la Biblia,
¿Creen ustedes que es casualidad que en la Biblia aparezcan 18 Baales? No es casualidad. Y sabemos que el número 18, mis amados hermanos, representa tanto al anticristo, como también la Biblia dice que el 666 también es un número que representa a la bestia, al diablo, a Satanás, como quieran tomarlo, y aparentemente es un número que representa la sabiduría. Sí, pero ¿qué es sabiduría? Por lo menos 4 diferentes tipos de sabiduría. La sabiduría caída, que habla el libro de Proverbios, la cual dice que es la sabiduría que mezcló su sabiduría, pero la mezcló con vino. Esa es una sabiduría caída. La sabiduría animal, la sabiduría terrenal y la sabiduría diabólica. Entonces, muchas veces ese es el tipo de sabiduría al que se sirve, pero no a la sabiduría, mis amados hermanos, primigenia, ¿verdad? Que viene de parte de Dios, la cual la Biblia nos muestra de que cuando el Señor edificó, ahí estaba la sabiduría. Y la sabiduría que viene de parte de Dios es aquella que la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve, mis amados hermanos, les voy a dejar este pensamiento, les voy a hacer esta pregunta y piensen en ella. Y si al final, cuando terminemos el tema, alguien ha pensado y me puede responder, pues hágalo. La pregunta es, ¿cómo piensan, cómo se imaginan, cómo saben ustedes con alguna base bíblica si yo sé de que el hermano, la hermana me tiene envidia? Yo sé que me tiene envidia. ¿Cómo podría hacer yo para que él no sienta envidia por mí? La mayoría, esa es la pregunta, ahí se los dejo, mediten. Si yo sé que el hermano me tiene envidia, ¿qué puedo hacer yo, bíblicamente hablando, para que él ya no me sienta envidia? Yo tengo una respuesta, mis amados hermanos, pero se las dejo ahí para que ustedes pues la mediten, amén, y me respondan al final, pues si quieren, ¿verdad? Tampoco están obligados, pero les menciono esto, mis amados hermanos, porque la sabiduría que viene de parte de Dios, la Biblia muestra que no es envidiosa, no es celosa. Y acuérdense que en el primer punto que empezamos a hablar el día de hoy, hablamos de que la envidia produce miradas celosas. Ya hablamos de los celos. Pero bueno, voy a avanzar en este tercer punto, tercer significado que estamos hablando. Entonces, la envidia puede percibirse en el alma, entiendas, en la mente, pero también en el espíritu, mis amados hermanos. Y que Dios nos libre de que nuestro espíritu y nuestra alma se conviertan en envidiosas. ¿Por qué? Porque un corazón, un alma, una mente, un espíritu envidioso, simple y sencillamente no puede dar, ni tampoco puede darse, tampoco puede entregarse. Pero vamos a avanzar. Vean este otro significado de la palabra envidia. Estamos hablando de la envidia, recuérdense, en el significado de, bueno, más que significado, en lo que las otras versiones dicen, de que en donde una dice envidia, la otra dice ojo maligno. Pero vean esto, habla de que uno de los significados de la envidia o del ojo maligno, el cuarto significado que da la concordancia, dice que es como el instrumento, escuchen esto, de malos deseos. Entonces la envidia, mis amados hermanos, es un instrumento de malos deseos. Si ustedes y yo en este momento, miren, yo cuando escucho esta palabra instrumento, quizá por el hecho de que puedo tocar algún instrumento de alabanza, porque no solamente eso es, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos los instrumentos de los médicos, ellos tienen sus instrumentos, ¿verdad? Pero yo cuando escucho la palabra instrumento, yo me hago la idea de una guitarra, un teclado, un instrumento musical. Entonces pensemos, si aquí dice que la envidia es como el instrumento de los malos deseos. Yo les voy a hacer esta pregunta y esta sí espero que me la respondan ahorita. Amén. La pregunta es, ¿quién toca el instrumento? Repito, la palabra envidia significa, ojo maligno, significa como el instrumento de los malos deseos. Ya les dije, ¿verdad? Yo cuando veo la palabra instrumento me imagino una guitarra, por ejemplo. Ok. Y si dice acá que la envidia es un instrumento de malos deseos, mi pregunta es, y les pregunto,
espero que me puedan responder lo más rápido posible porque estoy grabando. ¿Quién toca el instrumento? Si la envidia es un instrumento de malos deseos, ¿quién toca el instrumento? El que lleva malos deseos dentro. ¿Será? Sí, el que lleva envidia adentro, porque el envidioso va a tocar el instrumento. ¿Será? ¿Saben quién lo toca? Lo toca el mismo diablo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como lo hemos explicado, mis amados hermanos, de que la envidia, lo dice la Biblia, Marcos y Mateo, está dentro del corazón. Pero yo se los he explicado en más de alguna oportunidad. Y la pregunta es, ¿y cómo llegó la envidia a ese corazón? Si ustedes y yo sabemos que cuando Dios nos creó, Dios no nos creó con envidia. Porque la envidia, la misma Biblia lo muestra, tiene que ver con un ojo maligno. Y en el Señor no hay maldad, mis amados hermanos. Entonces acá, el instrumento, mis amados hermanos, la persona es la que se convierte en el instrumento de malos deseos, porque la envidia significa instrumento. Si yo siento envidia, entonces el instrumento soy yo. Yo soy el que tiene los malos deseos. ¿Y quién es el que toca el instrumento? Pues es el mismo diablo, mis amados hermanos. Satanás, Jezabel, cualquier otra entidad espiritual, porque la envidia no es algo que sea ministrado de parte de Dios. Si Dios fuera envidioso, mis amados hermanos, se los aseguro, no hubiera entregado al Señor Jesús para salvación nuestra. Antes bien, nos hubiera dejado a cada uno de nosotros ahí, que muriéramos en nuestros propios delitos y pecados, porque así estaba escrito, que por cuanto estábamos, mis amados hermanos, muertos en delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, des en cuenta esto que estamos hablando acá. Repito esto, como cuando alguien, si lo queremos ver en su alma o en su espíritu, tiene envidia, entonces se convierte en un instrumento de malos deseos. ¿Y quién ejecuta, quién toca, quién ministra, si lo quieren ver así, ese instrumento? Pues definitivamente no es el Señor. Amén. Puede ser cualquier otra entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas, menos el Señor, menos el Espíritu Santo. Por eso, como se los decía desde el principio, la semana pasada, la envidia es algo tan, no sé qué palabra exactamente utilizar, importante si lo queremos ver así, pero también a la vez tan peligrosa de experimentarla. Importante en el punto de acercarle la lupa, por así decirlo, para que ustedes y yo nos escudriñemos y no le permitamos a la envidia entrar. O sea, darle esa importancia de que la envidia no es cualquier cosa en la vida de la persona. Detrás de la envidia está el mismo diablo, mis amados hermanos. Si ya revisaron la presentación que les envié, saben de lo que estoy hablando. Por eso les digo, es tan importante en ese punto, ¿verdad? De que yo no puedo minimizar, lo que yo tengo es envidia, pero eso es cualquier cosa. No, la envidia hay que prestarle la importancia de vida para echarla fuera de nuestras vidas. Y al final no se olviden de la pregunta que les hice, ¿verdad? Si yo sé que alguien tiene envidia por mí, por lo que yo hago, por lo que yo hablo, qué sé yo, hermano, ¿qué puedo hacer para que él ya no experimente eso? Ahí se los dejo para que me lo respondan al final. Entonces se dan cuenta lo tremendo de esto, de que la envidia es un instrumento, pero el instrumento se convierte en la misma persona que siente la envidia. El problema es, como lo dice acá, que es un instrumento de malos deseos. Y si la misma palabra lo dice, ¿verdad? Malos deseos. Entonces imagínense que el envidioso, ¿verdad? Nos tiene... Ahí está. Es que estoy grabando, pero se detuvo la grabación. Entonces estaba en esto, ¿verdad? Si el envidioso, mis amados hermanos, siente envidia en contra nuestra, ¿cuáles van a ser sus deseos? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero los deseos del envidioso en contra nuestra van a ser que nos vaya mal, que todo lo que querramos emprender no se lleve a cabo,
que si logramos desarrollar algo, que nos vaya mal, si es un negocio, que quebremos, si es una vida espiritual consagrada, pues que caiga el hermano, que caiga la hermana, que lo quiten, que la quiten. ¿Por qué? Porque los deseos para nosotros son malos. Es por eso de que ustedes y yo no deberíamos, mis amados hermanos, hacer dos cosas con la envidia. Si yo la siento, no debería de ignorarla, un poquito de envidia, no. Y si otro hermano la siente, si otra persona, aunque no sea hermano, siente envidia en contra mía, yo debería de hacer algo para que eso no crezca. ¿Por qué? Porque entonces la persona, como lo estamos viendo acá, malos deseos, va a estar deseando siempre que a mí me vaya mal. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero quiero decir esto: si ustedes y yo estamos bien, alguien va a tener envidia de nosotros. Si estamos mal, de todas formas alguien va a tener envidia de nosotros. Y ahora imagínense, si estamos bien y tienen malos deseos en contra nuestra, esos deseos, escuchen bien, pueden tarde o temprano llegar a estorbarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la maldición no llega sin causa. Si ustedes y yo en algún momento nos portamos mal, le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta al enemigo, esos malos deseos que la gente tiene en contra nuestra van a llegar. El salmista David decía: echaron porque iniquidad, echaron sobre mí. ¿Cómo es eso que se le puede echar la iniquidad a alguien? Pues por medio de los malos deseos. No solamente el deseo, el sentir, ¿verdad? Sino la palabra. A ese van a ver que le va a ir mal. Y si yo abro puertas, pues la maldición va a entrar. ¿Por qué? Por las puertas que yo mismo he abierto. Acuérdense que la Biblia dice que el que aportilla el vallado, lo muerde la serpiente, dice. Pensemos en este momento que la serpiente es en figura de esos malos deseos y yo abro una puerta. Entonces, por eso, como se lo repito, si yo siento envidia, no menospreciemos, algo hay que hacer. ¿Por qué no? Yo no sé, pero miren, yo que recuerde, en los años que tengo de estar pastoreando, que si no recuerdo mal ya van a ser como 16 años de estar pastoreando, yo no recuerdo que ni una sola persona haya llegado a ministrarse conmigo: pastor, vengo a ministrarme porque tengo envidia. Ni uno. ¿Y ustedes creen que las personas que he pastoreado creen que no han sentido envidia? Yo los conozco y sé que sí. Algunos no solamente sé que la han sentido, algunos yo sé que son envidiosos. Amén. Entonces les digo esto: yo no puedo permitir que la envidia que la sienta. Y si el otro siente envidia hacia mi persona, acuérdense que la Biblia dice: cuando tú vayas al altar y te acuerdas que tu hermano, vamos a parafrasear, no dice así, pero lo voy a parafrasear y creo que se entiende. Vas a dejar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano siente envidia contra ti, escrito está, siente algo contra ti, deja tu ofrenda, dice, pero ve y ponte a cuentas, ve y arregla aquella situación. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Eso quiere decir que muchas veces, mis amados hermanos, nuestras ofrendas no son aceptas. ¿Por qué? Porque tampoco hacemos nada para ayudarle al hermano que tiene envidia. Y muchas veces hay gente, espero yo que no sea el caso entre nosotros, de que le gusta que la gente sienta envidia de él. Pero bueno, vamos a avanzar con este punto. Entonces la envidia, mis amados hermanos, se convierte en un instrumento. El instrumento tiende a ser la persona que siente, pero quien toca el instrumento no es la persona, es el diablo, porque como se los acabo de decir, esa envidia no llegó solo así por así, porque si Dios nos hubiera creado como personas envidiosas, con todo respeto digo esto delante de mi Señor, entonces Él mismo sería envidioso por la forma en la que nos creó, pero Él no nos creó con envidia, Él no nos creó con maldad. Simple y sencillamente fuimos creciendo, se nos despertó la conciencia. Por eso la Biblia habla de las pasiones juveniles, que en la juventud es cuando uno está experimentando, está conociendo, y es cuando a veces se cometen los más graves errores que le marcan a uno toda la vida. Por eso está escrito: huye de las pasiones juveniles.
Como por ejemplo el tatuaje que ustedes saben que yo tengo, en qué etapa de mi vida me lo hice, en la juventud. Y vean ahora si me siento orgulloso de haberlo hecho. No, pero ahí anda. Una pasión pues que toda la vida de alguna forma pues me marcó. Y aunque no me deleito en ello ahora, pero qué puedo hacer si ahí está, ¿verdad? Entonces se los dejo ahí para que lo meditemos. Vamos a avanzar. Vean esto otro. Si ya revisaron la presentación, pues saben que lo que les estoy hablando fue lo mismo que les envié la semana pasada. Hoy sí, no me dio tiempo de escudriñar más, sino lo mismo traigo acá. Pero vean lo que dice, que la envidia o el ojo maligno también significa la principal avenida, vean esto, hermano, de la tentación. Entonces acá yo les hago otra pregunta y también respondan, ¿verdad? No se preocupen si no estoy de acuerdo con su respuesta. Ustedes respóndanme, por favor. Amén. Pero vean, dice acá que la envidia es la principal avenida de la tentación. Entonces mi pregunta es, ¿será que una persona que tiene envidia será tentado, sí o no? ¿Perdón? ¿Alguien va a responder, mis amados hermanos? Yo pienso que sí. Yo creo que sí, también está claro, ¿verdad? Porque dice la principal avenida de la tentación. Entonces aquí, esto, pues bendito Dios, ahí está la pastora conectada, ¿verdad? Esto es para nosotros como pastores y para ustedes también, mis amados hermanos, pero al final, les digo, nosotros como pastores tenemos que aprender a discernir esto, porque si alguien, mis amados hermanos, dentro de nuestra casa, como padres, si alguien dentro de la congregación, en este caso como pastores, logramos discernir de que la persona es una persona envidiosa, deberíamos de meditar bien si es correcto que la persona ministre, sirva, entiéndase así, ¿verdad? No me estoy refiriendo a ningún área en específico, sino si es correcto que la persona ministre. Desde mi punto de vista, creo que no. ¿Por qué no es correcto? Porque una persona que es envidiosa, dice acá el significado, que la envidia es la principal avenida de la tentación. Entonces es una persona que constantemente está siendo tentada. ¿Y saben qué es lo tremendo con la tentación? De que la tentación, mis amados hermanos, viene a debilitar el dominio propio. Y cuando viene la tentación y el dominio propio está débil, la persona termina cometiendo pecado. Y como no es sincero, como no es sincera, se sigue ministrando sabiendo que ha cometido pecado. ¿Y cuál fue la puerta abierta para que cayera en pecado? La envidia. Entonces imagínense, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuáles mencionen ustedes allá en Guatemala? No es porque yo no lo sepa, ¿verdad? Yo lo sé, pero para que ustedes y yo nos hagamos una idea. Mencionen una de las principales avenidas de allá de Guatemala. Quizá ustedes ahorita empiezan a pensar un montón de avenidas. Yo les menciono, por ejemplo, la Avenida Bolívar, la Aguilar Batres. ¿Alguna más? Avenida de las Américas. Ahí está, ¿se dan cuenta? La Avenida de las Américas. Que son avenidas principales. ¿Y cómo se mantienen esas avenidas? Pues por cuanto son principales, se mantienen con mucho tráfico. Y es raro que una de esas avenidas, que uno pase y no haya ni un vehículo. Rarísimo. Pues así igual es esto. Una persona envidiosa es rarísimo, o va a ser, mejor dicho, raro, mis amados hermanos, de que no esté siendo tentada. ¿Y cuál es el problema? Repito, con la tentación, de que cada vez que viene una tentación, el dominio propio se debilita. Es como se los explicaba hace algún tiempo allá en Guatemala, que explicamos de que el dominio propio es como un vaso lleno de agua, ¿verdad? Cada vez que viene una tentación, es como que uno se tome un traguito y un traguito, de traguito en traguito, el vaso va a resultar vacío. Y cuando venga la tentación, ¿qué creen que va a pasar? Pues la persona va a terminar cayendo. Por eso vuelvo a repetirles, mis amados hermanos,
La envidia no es algo que ustedes y yo podemos tomar a la ligera, porque viendo esto, el envidioso constantemente está siendo tentado. Y si vamos ligando los significados, probablemente, ¿verdad? Una de las tentaciones en las que el envidioso, valga la redundancia, es tentado, es en los malos deseos, es en los malos pensamientos. Y ahí entra lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios: tal es el pensamiento, tal es él. Lo que el hombre piensa, eso resulta haciendo. Y si es una persona con malos deseos, es una persona que está siendo tentada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar a la iglesia y en lugar de que la iglesia sea para él o para ella un lugar de santidad, un lugar de pureza, la misma iglesia va a ser un lugar de tentación, y todo como consecuencia de la envidia. Bueno, espero estarme dando a entender. Sorprendentemente, mis amados hermanos, el tiempo ha avanzado demasiado rápido. Imagínense, me quedan 15 minutos para terminar de predicar. Demasiado. Bueno, el otro significado, bueno, este ya lo mencioné en el punto anterior. Dice que es desde la mirada, pero vean esto, del lado celoso. Y también me llama mucho la atención este significado. La envidia o el ojo maligno es ver, mis amados hermanos, según este significado, desde un punto en el que se encuentra, dice acá claramente, el lado celoso. Entonces, cuando lo vemos acá, yo lo mencionaba desde que empecé, ¿verdad? Y ustedes lo saben porque lo mencioné muchas veces allá en Guatemala, la diferencia, ¿verdad?, entre los celos posesivos y los celos, mis amados hermanos, de propiedad. Los celos obsesivos y los celos de pertenencia son diferentes. Amén. Y aquí dice desde el lado celoso. Y cuando lo vemos, mis amados hermanos, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo dice: porque yo a ustedes les traía vianda, pero veo que en medio de ustedes aún hay celos. Entonces, ¿qué es lo que causan los celos, mis amados hermanos? De que la vianda no se disfrute. ¿Qué es lo que causa la envidia? De que la persona hace algo, quizá lo que más a él o a ella le pueda gustar, pero como ve que hay otro que lo hace un poquito mejor, no disfruta lo que hace. ¿Por qué? Por la envidia. Así que vuelvo a repetir esto y voy a avanzar, si no me quedo casi donde mismo la semana pasada. A la envidia, mis amados hermanos, no es algo que se tiene que tomar a la ligera. A la envidia hay que prestarle la debida atención. Y como lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, y si ustedes y yo reconocemos que necesitamos ser libres de envidia, yo les doy un consejo: busquen a la pastora, vayan y ministrense y díganle: pastora, yo vengo a ministrarme porque yo sé, yo siento, yo pienso, o yo no sé, como ustedes quieran. Si no quieren ser 100% sincero, aunque no es el mejor consejo, ¿verdad? Pero vayan y díganle: pastora, yo siento algo de envidia. Y al final, pues viendo todo lo que estamos hablando, la pastora podrá ministrarlos, y si hay que librarlos de esta entidad más que de un sentimiento de envidia, pues ¿qué perdemos, mis amados hermanos? No perdemos absolutamente nada más que ganamos la bendición. Decía alguien, bueno, fue algo que leí, mejor dicho, que le hacían una pregunta y le decían que qué ganaba o qué perdía cuando con tanto estar yendo a la iglesia. Y la persona respondía, repito, es algo que yo leí, y decía: mire, la verdad es que no gano mucho con ir a la iglesia. La verdad es que más que ganar, pierdo. Y le decía: entonces, ¿para qué va si solo a perder va? Sí, dice, pierdo. Vamos a parafrasear por lo que estamos hablando. Cuando yo voy a la iglesia, pierdo la envidia, pierdo los celos, pierdo la contienda, pierdo el deseo, los malos deseos. O sea, entendiéndolo desde ese punto de vista, hacia eso deberíamos de enfocar, mis amados hermanos, el buscar de Dios, buscándolo, como se cumpla lo que la Biblia dice. Juan el Bautista lo decía, pero lo podemos aplicar a nuestra vida, que es necesario que Él crezca para que nosotros menguemos. No como dice el corito, ¿verdad? Menguar para que crezcas tú, porque así no es la ecuación. La ecuación es que Él crezca, y si Él crece,
yo menguo. Si él crece, yo dejo de ser envidioso. Si él crece, la envidia en mi vida va a menguar. Pero si yo menguo, mis amados hermanos, y él crece, ahí no está bien la ecuación. ¿Por qué? Porque por naturaleza al ser humano no le gusta reconocer sus errores. Al ser humano no le gusta menguar, no le gusta humillarse, no le gusta. ¿Por qué? Porque lamentablemente la maldad en el mundo, mis amados hermanos, se ha multiplicado y lamentablemente la maldad ha entrado mucho a los corazones de todos aquellos que nos decimos ser cristianos, que uno se queda sorprendido al ver cómo, si yo digo que soy cristiano, ¿por qué actúo así si soy cristiano? Bueno, por la envidia, por la maldad, por la iniquidad. Y hay muchas cosas de las cuales ustedes y yo tenemos que ser libres. No sé si lo habrán visto, pero se los recomiendo. El día de ayer yo empecé a predicar acerca de un tema que lo titulamos El espíritu de contragolpe. Y ahí yo empecé a explicar, mis amados hermanos, el por qué muchas veces intentamos hacer algo, pero no lo logramos. ¿Por qué? Porque solamente intentamos y juntamente cuando yo estoy empezando a levantarme, el enemigo también empieza a levantarse. Ustedes y yo sabemos, vean esto, pues para ponerles un ejemplo claro. En la Biblia dice que el Señor Jesús fue tomado por el Espíritu y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús se bautizó, la Biblia dice esto 3 veces, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esto ya se los he dicho yo en más de una oportunidad allá en Guatemala. Entonces se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo. No solamente dice, este es mi Hijo, sino dice que también era un Hijo amado. Ok, el Espíritu toma al Señor para ser tentado en el desierto. Y lo primero que el enemigo le dice, sabemos que fue lo del pan, ¿verdad? Pero lo primero que le dice es, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Entonces ahí, si el Señor Jesús hubiera demostrado, hubiera convertido la piedra en pan, lo primero que hubiera hecho era dudar. ¿En dónde hubiera ganado el enemigo ventaja? En la mente. Bueno, mi padre me acaba de decir que soy hijo. Entonces le voy a demostrar a este diablo que sí, que yo soy hijo. ¿Cómo? Convirtiendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces viene un espíritu de contragolpe, mis amados hermanos, a cuando ustedes y yo tenemos una acción, lo primero que el enemigo va a intentar hacer es ponernos a dudar de si yo soy o no soy, de si yo puedo o no puedo. Entonces se los recomiendo, ¿verdad? No es el tema que estamos abordando, pero si pueden buscarlo ahí en la página, ¿verdad? Pues al final, no sé, creo que se los envíe también ahí al grupo. Si pueden escucharlo, escúchenlo. Y que el Señor pues les vaya dando testimonio, mis amados hermanos, porque muchas veces, uniéndolo al tema, por eso es que la persona no puede dejar la envidia. ¿Por qué? Porque intenta, quizás va y busca y pide, mira, yo quiero que me perdone, yo reconozco que actué mal, pero luego viene el otro y hace o dice algo y hasta ahí se acabó. Un espíritu de contragolpe. Y lo tremendo de esto, mis amados hermanos, del espíritu de contragolpe, es que lleva a la persona, estoy hablando del profeta Elías, a ser un vagabundo. Y cuando hablamos de un vagabundo, es alguien que no tiene casa, es alguien que no tiene un lugar en donde posar, es alguien que no tiene un padre. Y eso es lo que muchas veces pasa, mis amados hermanos, con gente dentro de la iglesia, de que aunque no andan vagabundeando literalmente en la calle, pero no reconocen la iglesia como su iglesia, no reconocen al pastor o a la pastora como su pastor o su pastora o su madre o su padre espiritual, sino solamente tienen una iglesia pero no tienen casa, tienen un predicador pero no tienen un pastor, no tienen un padre que les predique. Y es exactamente lo mismo el por qué mucha gente no cambia, porque no reconoce casa, porque no reconoce cobertura, porque no reconoce pastor. Y al final esta es pura obra del enemigo. ¿Para qué? Para que el ser humano, sobre todo el cristiano, ¿verdad?, no le dé la honra y la gloria al Señor. Pero bueno, voy a avanzar. Quedan 6 minutos nada más.
Hoy sí estoy sorprendido cómo se me fue el tiempo, demasiado rápido. Pero vean esto. Aquí hay un cuadro, si ustedes tienen ahí su teléfono o su presentación, en donde yo coloqué 9 cuadritos, en donde me puse a buscar otras versiones de lo que dice esta cita de Marcos capítulo 7 versículo 22, en donde esa cita dice envidia. Estas otras versiones dicen ojo maligno. Vean el otro significado es mal de ojo. El otro dice que es envidia y celos. El otro, bueno, lo que dice la otra versión es ojo malo. Miren esto, mirada maligna. Son de aquellas miradas, ¿verdad? Que hay gente que tiene el puro diablo adentro, ¿verdad? Bueno, no al diablo, pero un diablo por ahí. Y se le queda viendo a uno como queriéndolo deshacer. Miren esto, hermano, eso es por pura envidia. Y uno podrá pensar, pero envidia, ¿de qué me tienen a mí? Hay mucha gente que tiene envidia, mis amados. Nos tiene envidia, ¿por qué? Porque no son felices, porque tomaron decisiones equivocadas y entonces se desata una mirada maligna. Así que mucho cuidado con estar viendo con miradas de enojo, de ira, de cólera. ¿Por qué? Porque eso solo es una muestra de que adentro del corazón está la envidia. Ojo envidioso, ojo malvado. Y vean, esta me llamó la atención, en donde las otras versiones dicen envidia, dicen ojo maligno. Vamos a resumirlo ahí. Esta versión dice tacañería. Miren, o sea, el envidioso también es tacaño. Y esta última versión que encontré, que lo dice diferente de todas las demás, dice, en donde la otra dice envidia, esta dice egoísmo. O sea que el envidioso, mis amados hermanos, es egoísta también. Y yo creo que se da a entender, ¿verdad? Pero bueno, miren, a mí el tiempo se me ha ido, mis amados hermanos. Les leí nada más lo que dicen las diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Quizá vamos a mencionar nada más una, porque todavía me quedan 4 minutos. El ojo maligno. Cuando la Biblia habla ahí en esa versión, ya lo repito, ¿verdad? Todas dicen envidia, donde esta dice ojo maligno. Esta versión dice ojo maligno y habla de una persona. Vean qué tremendo. Cuando se refiere a un ojo maligno, habla de una persona que tiende a hacer daño, vean esto, y desea el mal de otras personas. Y vean qué sorprendente, o se alegra de él. ¿De qué él? Se alegra del daño que otra persona ha recibido. Definitivamente, ¿verdad? Esto yo me atrevo a pensar, ya no solamente es un ojo maligno, sino eso ya es un alma maligna. Eso ya podemos pensar hasta es un espíritu, el espíritu del humano, ¿verdad? Ya ha muerto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? Yo no creo que ninguno de nosotros, no lo creo, pero si llegara a ser el caso, meditemos, ¿verdad? No creo que nos alegremos, mis amados hermanos, en que a alguien le vaya mal. Para empezar, por ejemplo, si nos enteramos de que a alguien al que no conocemos le va mal, yo creo que nos da igual. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Si nos enteramos de que a alguien al que sí amamos le va mal, yo creo que no nos vamos a alegrar. Nos vamos a unir en su dolor y vamos a buscar ayudar. Y si nos enteramos de que a alguien, lo voy a decir así, no, mejor no. Si alguien que nos hizo un daño le va mal, no creo, sinceramente les digo, no creo que nos alegremos de que le vaya mal. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo acá. Ese alegrarse de que a alguien le vaya mal es como consecuencia de un ojo maligno. Y si yo creo, mis amados, esto sí lo creo, de que si ustedes y yo pues estamos en el evangelio, ¿verdad? Nos congregamos. Les agradezco que se tomen el tiempo, ¿verdad? Por eso fue que escribí yo, alguien se va a conectar. Porque lógicamente, si no se hubieran conectado, yo tampoco me conecto, ¿verdad? Pero por cuanto se conectaron, yo me conecté. Entonces este discipulado, pues es que a causa de ustedes, mis amados hermanos. Y si ustedes se toman el tiempo para pasar escuchando acá la palabra de Dios 1 hora por lo menos, pues yo no creo que haya ese tipo de maldad, ese ojo maligno en el que estemos deseando que a alguien que nos hizo daño le vaya mal,
o palabras como aquellas de arrastrado tengo que verlo, no lo creo, mis amados hermanos. Mas sin embargo, tenemos que cuidarnos, y con esto voy terminando ya, para que ese tipo de pensamientos, de deseos, no entren a nuestra vida, porque como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Esto entra como consecuencia, mis amados hermanos, de la envidia. Y vuelvo a repetirles, y con esto termino, a la envidia hay que prestarle la importancia de vida, no la menospreciemos, no digamos, solo es un poquito de envidia, ya se me va a pasar. No, ¿por qué? Porque para empezar, la Biblia dice que ya está en el corazón. ¿Qué significa eso? Pues que ya entró, ¿verdad? La pregunta de siempre es, ¿y cómo entró? Y si ya está en el corazón, ¿y qué va a estar haciendo ahí en el corazón? Pues tarde o temprano se va a manifestar, y que Dios nos libre de que cuando la envidia se manifiesta en nuestras vidas nos lleve a ser, termino leyéndoles esto, una persona que tiende a hacer daño. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de estarle haciendo daño a alguien, porque acuérdense que la Biblia dice, ay de aquel, lo vamos a parafrasear, que le haga daño a uno de estos mis pequeñitos. Que Dios nos libre que de hacerle el daño a alguien y desea el mal de otras personas, o se alegra del mal o de lo mal que le va a las demás personas. Entonces yo con esto termino, mis amados hermanos, y les pregunto, ¿verdad? Ya esto lo vamos a hablar fuera de la grabación. No sé si habrán pensado, ¿qué tengo que hacer yo? O qué debo de hacer, o cómo lo puedo hacer si yo sé que alguien tiene envidia de mi persona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué piensan para que él o ella deje de sentir esa envidia? Porque como lo explicamos, no solamente le hace daño a la persona que siente envidia por mí, sino también puede llegar a hacerme daño a mí, porque como lo veíamos, el envidioso se convierte en un instrumento de malos deseos y va a estar deseando que todo lo que yo haga me vaya mal. Amén. Entonces, yo termino, mis amados hermanos. No sé si alguien ya habrá pensado qué hacer, pero en el nombre de Jesús con esto termino. Amén y amén.